Vidas invisibles derribadas. Un libro etnográfico sobre el abuso, la vulnerabilidad y la recuperación. Me llamo Henning Enrique García Torrents, soy biólogo, doctor en antropología médica, profesor universitario e investigador superviviente, y desde hace años investigo una realidad que continúa profundamente infrarreconocida a pesar de repetirse en sociedades muy diferentes. La forma en que el sufrimiento humano se transforma en un problema psiquiátrico individual mientras la violencia, la privación, las relaciones, las instituciones y las historias que producen ese sufrimiento desaparecen de la explicación. Estoy financiando mediante crowdfunding la continuación de este trabajo a través de Invisible Lives, Taken Down, un libro de divulgación científica basado en investigación de campo prolongada, investigación científica y experiencia vivida, que reúne varios cuerpos de conocimiento que con demasiada frecuencia permanecen separados: las ciencias biológicas, la investigación psiquiátrica, la antropología, la etnopsiquiatría, la salud mental colectiva y el estudio sociocultural de las instituciones y del poder. El propósito no es simplemente publicar un relato personal, ni producir otra crítica de la psiquiatría, sino hacer visible una realidad sistémica que afecta a víctimas, pacientes, familias, profesionales y a la sociedad en su conjunto. Al tiempo que continúa la investigación necesaria para comprender cómo funcionan estos mecanismos y cómo pueden ser sustituidos. El problema central apareció repetidamente en las vidas que estudié. Las personas que experimentan sufrimiento grave, violencia o una adversidad social extrema son comprendidas con frecuencia mediante categorías psiquiátricas que desplazan progresivamente las circunstancias que producen su sufrimiento. Sus historias pasan a ocupar un lugar secundario, sus relaciones y condiciones materiales pierden importancia, y la violencia que las rodea desaparece de la explicación. El miedo se interpreta como inestabilidad, la resistencia como falta de conciencia de enfermedad, las consecuencias del abuso como síntomas, y los intentos de describir lo que se ha hecho a una persona se convierten en nuevas pruebas a favor del relato psiquiátrico ya establecido sobre ella. No se trata simplemente de un problema de terminología, porque una vez establecida una interpretación institucional, empieza a organizar todo lo que sucede después. La persona deja de ser encontrada desde un punto de partida abierto y pasa a ser interpretada a través de un relato ya escrito sobre ella. Las acusaciones previas, las declaraciones familiares, las observaciones clínicas, los diagnósticos y las decisiones institucionales entran en el expediente como hechos aparentemente establecidos, y los profesionales posteriores encuentran primero la representación construida de esa persona y solo después a la propia persona. La historia construida alrededor de alguien pasa así a formar parte de la evidencia utilizada para interpretar todo lo que ocurre posteriormente. Cuando esa representación es falsa, cada interpretación posterior refuerza la anterior. Una persona aterrorizada por la violencia es interpretada bajo la presunción de inestabilidad. Alguien que se resiste a la coerción es interpretado como carente de conciencia de enfermedad. Alguien que contradice el relato institucional es interpretado como alguien que demuestra todavía más el trastorno que se le ha atribuido. Y alguien que denuncia abusos descubre que la propia denuncia entra en el relato psiquiátrico como una prueba contra su credibilidad. Hasta que un expediente que comenzó con una acusación, una afirmación no verificada o una interpretación distorsionada adquiere la apariencia de una verdad independiente simplemente porque los profesionales posteriores la han heredado y repetido. El mecanismo se vuelve especialmente rígido cuando la persona ya ha sido sometida a una intervención coercitiva o violenta, porque el miedo, el agotamiento, el retraimiento, la ira, la discapacidad física o la desconfianza resultantes son observados dentro del mismo marco que autorizó la intervención e interpretados como nuevas pruebas de que la intervención era necesaria. Una persona perjudicada por la coerción se convierte así en la aparente demostración de que la coerción estaba justificada, mientras las lesiones y las consecuencias psicológicas producidas por la propia intervención desaparecen del análisis causal. El sistema actúa a partir de una interpretación, produce consecuencias mediante esa intervención. Observa esas consecuencias y después las utiliza para validar la interpretación que había justificado inicialmente la intervención. Esta circularidad adquiere todavía más fuerza cuando se presenta una denuncia, porque examinarla honestamente puede obligar a la institución a examinar lo que ella misma ha hecho. Si una decisión profesional fue equivocada, si una intervención causó daño, si fallaron las salvaguardas, si otros profesionales se equivocaron, si los expedientes contienen afirmaciones sin fundamento suficiente o si un relato establecido se ha mantenido sin evidencia adecuada.
La denuncia, por tanto, no llega a un entorno probatorio vacío, sino que desafía una estructura completa de relatos que se refuerzan mutuamente, y la persona que denuncia no está simplemente pidiendo que se escuche lo ocurrido, sino que está pidiendo a la institución que reconsidere la credibilidad del mismo marco mediante el cual ya ha justificado sus decisiones. Existe así un incentivo estructural hacia el cierre y la autoprotección, especialmente cuando varios profesionales, familiares y expedientes anteriores dependen ya de la interpretación establecida, porque aceptar como creíble la denuncia puede obligar a reabrir decisiones que ya han sido justificadas, poner al descubierto fallos profesionales, comprometer procedimientos institucionales y exigir a una organización que reconozca que la autoridad ejercida estaba equivocada. Mantener el relato existente resulta institucionalmente más sencillo y compatible con el orden establecido, mientras que la persona que lo cuestiona carga con las consecuencias de reabrir todo aquello que ya se había dado por resuelto. Esto no requiere que todos los profesionales implicados decidan conscientemente silenciar a una víctima, aunque la supresión deliberada y las represalias también existen y deben investigarse cuando existen pruebas de ello, porque los sistemas institucionales también producen silenciamiento mediante procesos ordinarios de conformidad, deferencia y autoprotección. Un profesional hereda el expediente anterior, confía en el profesional que lo redactó, interpreta el comportamiento actual de la persona a través de esa historia, registra la nueva interpretación y deja al profesional siguiente un relato todavía más aparentemente coherente. El mecanismo se reproduce mediante la actividad profesional ordinaria mientras hace cada vez más difícil detectar el error original. El problema se vuelve todavía más profundo cuando muchas personas ya han pasado por el mismo entorno, porque los casos anteriores proporcionan familiaridad y aparente credibilidad al relato establecido al mismo tiempo que normalizan las prácticas mediante las cuales se produjo el daño. Los profesionales aprenden de los expedientes anteriores, los nuevos profesionales heredan los supuestos de quienes les precedieron. La documentación acumulada crea la impresión de que la institución se ha encontrado repetidamente con el mismo tipo de problema en el mismo tipo de persona, cuando lo que en realidad puede estar repitiéndose es la misma interpretación institucional y el mismo mecanismo de respuesta. Un patrón producido por la propia institución puede regresar así a la institución como prueba de que su interpretación era correcta. La asimetría resultante es profunda, porque quienes han sido sometidos a coerción deben demostrar una coherencia extraordinaria después de haber sido aterrorizados, aislados, medicados, inmovilizados, desacreditados o perjudicados de cualquier otra manera, mientras que quienes tomaron las decisiones que produjeron esas circunstancias conservan la presunción institucional de que sus actuaciones fueron razonables. El sufrimiento de la víctima se convierte en evidencia, su resistencia se convierte en evidencia, su cambio de comportamiento se convierte en evidencia, su incapacidad para relatar perfectamente los acontecimientos se convierte en evidencia, e incluso su intento de cuestionar el expediente se convierte en evidencia dentro del propio expediente, mientras que la decisión original que puso en marcha todo el proceso permanece relativamente protegida del escrutinio. Los estándares impuestos a ambas partes son, por tanto, radicalmente desiguales. Quienes están siendo perjudicados deben comportarse perfectamente en circunstancias en las que sus vidas están siendo desmanteladas, mientras quienes ejercen autoridad pueden contradecirse, ignorar pruebas, interpretar erróneamente las circunstancias, reproducir acusaciones sin fundamento o no investigar denuncias graves sin perder automáticamente la credibilidad asociada a su posición. Lo que sería considerado una prueba de falta de fiabilidad cuando lo hace la víctima es con frecuencia absorbido, racionalizado o pasado por alto cuando lo hacen quienes ejercen el poder. La víctima queda finalmente sin un recurso significativo precisamente ante el sistema que debería proporcionarle protección, a menudo completamente aislada y sin ninguna persona o institución independiente dispuesta o capaz de situarse fuera del relato establecido e investigar lo ocurrido. Este aislamiento no es simplemente una consecuencia desafortunada que sucede al mismo tiempo que el proceso, porque las intervenciones coercitivas, el descrédito, el deterioro de las relaciones y la erosión progresiva de la credibilidad pueden eliminar por sí mismos las fuentes de apoyo mediante las cuales una persona podría buscar protección, dejándola cada vez más dependiente de las mismas estructuras institucionales y sociales que están fallándole. Las relaciones familiares pueden haber quedado destruidas o capturadas por el relato establecido, amigos y colegas pueden retirarse porque se les ha dicho que la persona es inestable o poco fiable.
los profesionales pueden remitirse a expedientes anteriores y otras instituciones pueden tratar esos expedientes como autoritativos. De modo que en cada etapa disminuye todavía más la capacidad de la persona para obtener una audiencia independiente. La persona puede quedarse así sin ningún lugar al que acudir, no porque no exista formalmente ningún mecanismo de denuncia, sino porque todas las vías reales para volver a obtener protección ya han sido comprometidas. La persona denuncia ante la institución responsable de su tratamiento y encuentra el propio relato de la institución. Busca ayuda en familiares que pueden estar implicados en el abuso o haber aceptado el relato establecido. Acude a otro profesional que recibe los mismos expedientes y, por tanto, parte de los mismos supuestos, e intenta defenderse mientras ya carga con las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas de lo sucedido. Incluso cuando la denuncia es coherente y grave, quien denuncia puede ser evaluado a través de la historia acumulada, producida precisamente por el sistema que está siendo cuestionado. Aquí es donde el mecanismo se vuelve profundamente aislante, porque las intervenciones destinadas a proteger a la persona pueden desmantelar simultáneamente su capacidad para buscar protección en otro lugar. La coerción produce miedo y desconfianza, el descrédito institucional destruye la credibilidad, el aislamiento elimina relaciones, los efectos del tratamiento pueden reducir la capacidad física y cognitiva. Y el deterioro resultante se incorpora después al relato como una nueva prueba de que la persona es incapaz de gestionar su propia vida. La persona se vuelve progresivamente menos capaz de resistir precisamente cuando la resistencia resulta más necesaria, mientras las instituciones que la rodean adquieren una confianza cada vez mayor en que su propia interpretación ha sido confirmada. En los casos más extremos, simplemente no queda nadie fuera de la maquinaria que escuche de forma independiente, y esta es una de las consecuencias más devastadoras del proceso, porque la persona no es simplemente privada de una decisión favorable, sino de las condiciones sociales e institucionales necesarias para presentar siquiera una apelación significativa. Está aislada, desacreditada, materialmente debilitada y cada vez más dependiente de quienes ya han definido lo que le ha ocurrido, mientras cada intento de cuestionar esa definición es absorbido por el mismo relato. Lo que desde fuera parece un sistema funcional de evaluación y protección puede convertirse, desde dentro de la vida de la persona sometida a él, en un circuito cerrado del que no existe ninguna vía creíble de salida. Así es como una institución puede terminar defendiendo no solo una decisión individual, sino su propia historia acumulada, porque una vez que personas, expedientes y decisiones profesionales se han organizado alrededor de la misma interpretación, cuestionar un caso amenaza la coherencia del sistema más amplio. Quien denuncia se encuentra entonces con algo mucho mayor que el profesional individual que pudo haberle causado daño. Se encuentra con una red de decisiones anteriores, supuestos heredados, relaciones profesionales e intereses institucionales que ya ha incorporado el relato establecido a su propio funcionamiento, mientras las consecuencias de la coerción y el abuso continúan proporcionando el material mismo mediante el cual ese relato se mantiene. El mecanismo, por tanto, no consiste simplemente en que un profesional no escuchó a una víctima, sino en que todo un entorno sociocultural e institucional convierte una interpretación inicial en una realidad aparentemente objetiva, la protege frente a la contradicción, transforma las consecuencias de sus propias intervenciones en pruebas que la respaldan, elimina progresivamente las fuentes independientes de protección de la víctima y termina haciendo responsable a la persona sometida al sistema de demostrar que el propio sistema que ya la ha definido está equivocado. El problema es sistémico y sociocultural y no puede reducirse a una colección de individuos malos, porque las personas aprenden dentro de las instituciones, adquieren hábitos cognitivos, interiorizan jerarquías profesionales, se adaptan a las explicaciones dominantes y atribuyen rutinariamente mayor autoridad a quienes ocupan posiciones reconocidas. El sesgo de confirmación, el sesgo de autoridad. La conformidad grupal y los incentivos institucionales hacen entonces difícil cuestionar los relatos heredados, de modo que las personas pueden reproducir mecanismos dañinos sin haber aprendido siquiera a reconocerlos como dañinos, mientras quienes poseen mayor poder reciben repetidamente el beneficio de la duda y quienes tienen menos poder deben demostrar su versión de los hechos en condiciones que hacen extraordinariamente difícil conseguirlo. Aquí es donde importa la parsimonia científica, porque cuando la violencia, la privación, el racismo, el abuso familiar, la explotación, el abandono institucional, la exclusión social o la inseguridad crónica son ya demostrables,
Esas circunstancias deben situarse en el centro de la investigación causal en lugar de ser desplazadas por explicaciones cada vez más remotas acerca de lo que supuestamente está mal dentro del individuo. La genética y las neurociencias aportan conocimiento científico valioso, pero resulta profundamente problemático seguir buscando explicaciones biológicas cada vez más distantes cuando las exposiciones sociales y ambientales más inmediatas están delante de nosotros. Porque una explicación causal rigurosa debe comenzar por aquello que realmente está ocurriendo en la vida de la persona y después determinar qué papel desempeñan los demás factores. Esta responsabilidad no corresponde únicamente a la práctica clínica, porque los propios investigadores han contribuido repetidamente a mantener el desequilibrio al conceder una atención insuficiente a las condiciones sociales, históricas y materiales en las que las categorías psiquiátricas se producen, adquieren autoridad y se aplican a vidas concretas. Los profesionales pueden reproducir modelos que les han sido transmitidos como conocimiento rutinario, mientras los científicos pueden investigar mecanismos biológicos sin incorporar con suficiente profundidad las exposiciones ambientales, las relaciones de poder y las circunstancias históricas que preceden a aquello que después aparece como un trastorno individual. El fracaso se distribuye así por todo el sistema de conocimiento. Desde una investigación que no examina adecuadamente explicaciones causales alternativas, pasando por una formación profesional que convierte modelos discutidos en conocimiento aparentemente establecido, hasta una práctica que aplica esos modelos sobre personas concretas, mientras quienes quedan sometidos al sistema soportan las consecuencias en cada etapa. Por eso necesitamos una ciencia genuinamente interdisciplinar, basada en métodos mixtos, abierta, honesta y capaz de corregirse, en la que biólogos, neurocientíficos, médicos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, epidemiólogos, juristas, economistas y otras disciplinas trabajen sobre la misma realidad en lugar de defender territorios profesionales, intereses institucionales o jerarquías de autoridad. El punto de partida debe estar en las necesidades reales de las personas, escuchando a quienes han vivido aquello que se pretende estudiar, examinando su historia y sus circunstancias junto con los datos clínicos y biológicos, y sometiendo cada explicación a la misma exigencia de evidencia, independientemente de quién tenga el poder de formularla. Esto también exige reconocer el papel de los sesgos cognitivos y de la autoridad atribuida erróneamente, porque las instituciones no se mantienen únicamente mediante decisiones deliberadas de quienes quieren hacer daño, sino también mediante personas formadas para confiar en determinados relatos, obedecer determinadas jerarquías y repetir determinadas prácticas sin detenerse a examinar sus consecuencias. Una persona considerada profesional por su posición recibe una credibilidad que no se deriva automáticamente de la calidad de su razonamiento, y esa autoridad puede utilizarse para proteger decisiones anteriores, preservar el orden institucional o desplazar la responsabilidad hacia quienes tienen menos capacidad para defenderse. Cuando esas prácticas se reproducen durante generaciones profesionales, dejan de parecer decisiones particulares y adquieren la apariencia de una forma normal de funcionamiento. La consecuencia es particularmente grave porque quienes sufren las mayores consecuencias no se distribuyen al azar. Las poblaciones objetivo están sobrerepresentadas entre quienes experimentan coerción, exclusión, violencia institucional y pérdida de oportunidades. Mujeres, minorías racializadas, personas migrantes, comunidades empobrecidas, personas discapacitadas, niños expuestos a adultos abusivos. Personas mayores dependientes y otros grupos situados en posiciones de menor poder son repetidamente más vulnerables a que sus relatos sean cuestionados, sus circunstancias ignoradas y sus vidas interpretadas desde categorías que ya contienen una explicación sobre ellos. Esa distribución desigual constituye en sí misma una señal científica que exige investigación. Porque cuando el mismo tipo de daño se concentra repetidamente sobre poblaciones determinadas, la explicación debe buscarse también en las relaciones sociales y estructuras de poder que las colocan en esa posición. La historia demuestra por qué esta cuestión no puede separarse de la evolución de las sociedades modernas. Las instituciones psiquiátricas y médicas no surgieron en un vacío moral, sino dentro de sociedades que durante siglos clasificaron a personas como peligrosas, desviadas, inferiores, improductivas, incómodas o indignas de protección, desarrollando mecanismos de segregación, confinamiento y control sobre quienes quedaban fuera de las categorías consideradas aceptables,
Mujeres independientes, minorías raciales y étnicas, personas pobres, personas discapacitadas, disidentes políticos, personas consideradas sexualmente desviadas y otros grupos marginalizados, fueron sometidos en diferentes momentos a formas de clasificación, mediante las cuales la exclusión podía presentarse como protección y la dominación como racionalidad. El siglo XX mostró hasta dónde puede llegar esta lógica cuando la autoridad médica, la burocracia estatal, la ciencia mal utilizada y el prejuicio social se unen, porque el Holocausto y los programas de exterminio de personas consideradas mentalmente enfermas o discapacitadas demostraron de manera catastrófica que la clasificación de determinadas vidas como inferiores, peligrosas o carentes de valor puede terminar convirtiendo el control institucional en destrucción sistemática. Aquello no surgió de la nada. Se apoyó en décadas de pensamiento eugenésico, clasificación humana, institucionalización y aceptación de que determinadas personas podían ser privadas de autonomía y derechos por el simple hecho de haber sido colocadas dentro de una categoría considerada inferior. La importancia de esta historia no consiste en afirmar que la atención contemporánea sea idéntica a aquellos regímenes, sino en comprender que el poder de clasificar nunca es moralmente neutro, porque una categoría aplicada por una institución puede determinar quién es creído, quién recibe protección, quién es considerado capaz de decidir, quién puede desplazarse libremente, quién conserva sus relaciones, quién mantiene acceso al trabajo y a la educación, y quién queda sometido a decisiones tomadas por otras personas. El lenguaje puede cambiar mientras la concentración de autoridad permanece, y por eso una sociedad que se considera moderna, racional y humana necesita someter sus propias categorías a un escrutinio mucho más profundo. Mi trabajo de campo hizo visible esta continuidad de manera diferente en cada contexto. En España encontré una forma particularmente dura y fragmentada de violencia social, en la que se deposita una confianza excesiva en la familia como fuente de protección y verdad, sin considerar suficientemente que la propia familia puede ser el origen de algunos de los abusos más graves. Cuando quienes deberían proteger a una persona son precisamente quienes la dañan, convertir la versión familiar en una autoridad privilegiada deja a la víctima prácticamente sin salida, porque quienes ejercen el abuso pueden participar en la construcción del relato institucional, mientras la persona perjudicada tiene que demostrar que ese mismo relato es falso. En Suecia observé otra configuración, marcada por un racismo y una crueldad profundamente burocratizados, en los que procedimientos administrativos y profesionales presentados como racionales, eficientes y humanos pueden producir consecuencias devastadoras, especialmente para personas extranjeras. La violencia resulta particularmente difícil de reconocer cuando quienes la ejercen se consideran a sí mismos simplemente ejecutores de normas y procedimientos, porque el lenguaje de eficiencia y racionalidad puede ocultar la dimensión humana de las decisiones, mientras la maquinaria administrativa transforma una vida concreta en un expediente que debe ser gestionado. En Trieste encontré, en cambio, una referencia histórica positiva de enorme importancia, porque la experiencia de la psiquiatría democrática desarrollada allí demostró que la atención podía organizarse alrededor de la comunidad, la participación, los derechos y la apertura en lugar del confinamiento y la coerción. Su significado resulta todavía mayor al situarlo en una Europa que acababa de atravesar una guerra mundial. El Holocausto y la destrucción sistemática de personas consideradas mentalmente enfermas, discapacitadas, desviadas, políticamente inconvenientes o simplemente incompatibles con el orden totalitario. Trieste demostró que otro modelo era posible, no como teoría sino como práctica institucional, aunque gran parte de aquel logro aparezca hoy más como una memoria histórica que como la realidad dominante. Indonesia hizo especialmente visible otra dimensión del problema, porque allí el trabajo de campo mostró cómo la historia colonial, el autoritarismo, la pobreza y las desigualdades sociales interactúan con relaciones íntimas de poder para producir formas extremas de control sobre la vida de otras personas. Encontré personas confinadas dentro de sus propios hogares, privadas de movimiento, separadas de la educación, del trabajo y de la participación social, físicamente sometidas y convertidas en dependientes de quienes las controlaban, mientras la sociedad podía llegar a considerar esa situación una respuesta normal a alguien percibido como diferente, perturbador o incapaz de decidir por sí mismo. Lo que allí aparece con particular claridad es que la exclusión no es solamente una privación de derechos, sino también una forma de producción social de la diferencia, porque cuando una persona es apartada de la educación, del trabajo, de las relaciones, de la participación y de la posibilidad de decidir sobre su propia vida,
Las capacidades que deja de poder ejercer desaparecen también de la mirada de los demás. La sociedad observa entonces a una persona debilitada, dependiente y aislada y atribuye esas características a la propia persona, cuando buena parte de ellas han sido producidas por las condiciones en las que ha sido obligada a vivir. Esta dinámica también tiene una dimensión económica, social y sexual que no debe ocultarse detrás de un lenguaje exclusivamente clínico. El control de otra persona puede proporcionar acceso a su dinero, su vivienda, su trabajo, sus recursos, sus relaciones y su cuerpo, mientras la dependencia creada por la propia exclusión puede generar beneficios concretos para quienes ejercen el control. La dominación puede incluso convertirse en una fuente de gratificación para quienes disfrutan de la superioridad, la obediencia o la dependencia de otra persona. Y el entorno social puede después legitimar ese orden presentándose como moralmente superior a aquellos mismos a quienes ha privado de las condiciones necesarias para vivir con autonomía. La marginalización produce así una ilusión particularmente perversa. La persona es despojada de recursos y oportunidades, después se observa su pobreza, su dependencia, su deterioro o su aislamiento, y esas consecuencias son utilizadas para presentarla como la fuente del problema. El individuo queda convertido en la explicación de las condiciones que se le han impuesto, mientras quienes participan en esas condiciones pueden verse a sí mismos como protectores, racionales o moralmente superiores. Este mecanismo tiene consecuencias materiales enormes, porque una vida sometida durante años a estas condiciones pierde educación, empleo, relaciones, vivienda, ingresos, autonomía y oportunidades de futuro. Los daños acumulados no desaparecen cuando termina una intervención concreta, porque la persona debe reconstruir una vida después de haber perdido precisamente los recursos necesarios para hacerlo. Mientras el sistema puede interpretar esa dificultad como una prueba adicional de que la persona estaba enferma o era incapaz desde el principio. La situación es particularmente grave cuando la intervención comienza durante la juventud, porque una crisis psiquiátrica en los primeros años de la vida adulta puede coincidir con el momento en que se construyen la educación superior, la carrera profesional, las relaciones afectivas, la independencia económica y la identidad adulta. Cuando el sistema responde mediante aislamiento, bajas expectativas y una narrativa de cronicidad. El daño no consiste únicamente en los síntomas originales, sino también en la destrucción de las condiciones sociales necesarias para desarrollar una vida adulta plena. Una persona joven puede pasar de estudiar a estar aislada, de trabajar a depender económicamente de otros, de mantener relaciones a perderlas, de planificar una carrera a ser considerada incapaz de trabajar, y de imaginar un futuro abierto a asumir que su vida ya está definida por un diagnóstico. El tratamiento puede entonces mantener una condición de dependencia que se presenta como inevitable, mientras las oportunidades que permitirían recuperar capacidades desaparecen progresivamente. Esto no significa que las enfermedades crónicas no existan, ni que toda persona vaya a recuperarse completamente, ni que los tratamientos médicos carezcan de valor, sino que la posibilidad de recuperación debe ser perseguida allí donde exista y nunca sustituida de antemano por una expectativa de mantenimiento permanente. El objetivo de la atención debe ser maximizar la recuperación posible, no simplemente mantener a la persona dentro de un nivel de funcionamiento considerado aceptable para el sistema. La medicación ocupa aquí un lugar que exige una evaluación científica y ética mucho más precisa. Los medicamentos pueden ser necesarios y beneficiosos, pero sus efectos físicos y cognitivos también importan, especialmente cuando se mantienen durante largos periodos, se administran de manera coercitiva o se utilizan sobre personas cuya principal necesidad es protección frente a la violencia y no una intervención farmacológica. Una persona que pierde fuerza, movilidad, concentración, capacidad de comunicación o energía debido a un tratamiento puede quedar todavía menos preparada para defenderse, trabajar, estudiar, mantener relaciones o reconstruir su autonomía. Esto resulta especialmente grave en personas mayores residentes en instituciones, donde la dependencia ya es elevada y la capacidad de cuestionar decisiones puede ser limitada. La administración de medicación para controlar conductas difíciles, mantener la tranquilidad del entorno o facilitar la gestión institucional tiene consecuencias que afectan directamente a la dignidad, la autonomía y la capacidad de participación de la persona. Y cuando esas intervenciones se mantienen por defecto, el sistema puede terminar tratando la pérdida de capacidad producida o agravada por ellas como parte natural del envejecimiento o de la enfermedad.
Las familias quedan profundamente afectadas por estos procesos, pero no de una única manera. Algunas buscan ayuda desesperadamente, otras son presionadas para aceptar decisiones institucionales que no comprenden completamente, otras terminan beneficiándose material o socialmente de la dependencia de la persona. Y otras sufren también las consecuencias económicas, emocionales y relacionales de una situación que el sistema no sabe resolver. Por eso tampoco puede reducirse todo a una supuesta familia protectora frente a una supuesta institución dañina, porque las relaciones reales son mucho más complejas y precisamente por ello deben investigarse. Lo mismo ocurre con los profesionales, porque tampoco existe una categoría homogénea de personas buenas frente a personas malas. Algunos profesionales participan directamente en abusos, otros los facilitan mediante negligencia, credulidad o indiferencia, otros reproducen sin cuestionamiento las narrativas que han heredado, y otros intentan proteger a sus pacientes dentro de estructuras que hacen extremadamente difícil hacerlo. El problema científico consiste precisamente en comprender cómo estas posiciones diferentes interactúan dentro de un sistema que puede proteger a quienes ejercen poder y perjudicar a quienes intentan denunciarlo. La responsabilidad, por tanto, no termina en identificar a un perpetrador individual, porque un sistema que permite que el abuso continúe, que las denuncias sean desestimadas, que los expedientes se conviertan en autoridad y que las víctimas queden aisladas proporciona las condiciones necesarias para que el abuso se reproduzca. Los responsables individuales deben responder por sus actos, pero la investigación también debe explicar por qué otros profesionales, instituciones y mecanismos de protección no detuvieron lo que estaba ocurriendo. Las muertes que continúan produciéndose dentro de este panorama tampoco pueden quedar reducidas a cifras abstractas, porque detrás de cada muerte existe una historia de relaciones, decisiones, oportunidades perdidas, intervenciones, abandonos y circunstancias sociales que deben ser examinadas. El suicidio, en particular, no debe atribuirse automáticamente a una enfermedad aislada cuando la persona ha vivido años de coerción, aislamiento, pérdida de futuro, violencia, pobreza, discriminación o institucionalización, porque la explicación científicamente responsable exige estudiar el conjunto de circunstancias que hicieron que esa vida llegara hasta ese punto. En los jóvenes adultos, el problema adquiere una dimensión especialmente dolorosa cuando una persona que tenía una vida abierta delante de sí queda definida desde muy temprano por la expectativa de cronicidad, pierde estudios, empleo, relaciones y autonomía, y comienza a recibir de quienes la rodean el mensaje de que ya no podrá recuperar lo que tenía. No afirmo que los tratamientos psiquiátricos causen por sí mismos cada suicidio, porque esa afirmación sería científicamente irresponsable, pero sí afirmo que la destrucción progresiva de una vida, el aislamiento, la pérdida de oportunidades, la desesperanza impuesta desde fuera y la ausencia de una vía real hacia la recuperación forman parte de las condiciones que deben investigarse cuando queremos comprender por qué una persona llega a considerar que ya no tiene futuro. La misma lógica obliga a mirar la infancia con especial cuidado, porque cada vez más niños reciben intervenciones farmacológicas y diagnósticas, mientras las condiciones familiares, escolares y sociales en las que viven no reciben necesariamente la misma atención. Un niño no elige su familia, su vivienda, su escuela ni las relaciones de poder que lo rodean, y cuando los adultos responsables de su cuidado son también una fuente de abuso. Trasladar el problema al comportamiento del niño puede convertirse en una forma de ocultar precisamente aquello que debería investigarse. Lo que está en juego no es simplemente cuánto tratamiento recibe una persona, sino qué tipo de vida construye alrededor de ese tratamiento. Si la intervención permite recuperar relaciones, educación, trabajo, autonomía y participación, está contribuyendo a una recuperación real. Si mantiene a la persona aislada, debilitada, desacreditada y dependiente, mientras las circunstancias que producen su sufrimiento permanecen intactas, el sistema está gestionando las consecuencias sin resolver el problema. Por eso la recuperación no puede ser una palabra decorativa, debe convertirse en un objetivo operativo. Recuperar significa recuperar participación, capacidad, relaciones, seguridad, autonomía, sentido y futuro, dentro de las posibilidades concretas de cada persona. Significa comprender lo que le ocurrió a alguien y no limitarse a nombrar lo que permanece después de aquello. Significa intervenir sobre las circunstancias que producen sufrimiento y no únicamente controlar sus manifestaciones visibles. Y significa medir el éxito de la atención por la vida que una persona puede volver a construir. Esta perspectiva coincide con una transformación que las principales organizaciones internacionales y numerosos movimientos contemporáneos de salud mental están reclamando cada vez con mayor claridad, una atención centrada en la persona,
orientada a la recuperación, informada por el trauma, basada en la comunidad, respetuosa con los derechos y dirigida a reducir la coerción. No se trata de abandonar la ciencia ni el conocimiento clínico, sino de situarlos dentro de una concepción más completa del ser humano, en la que la historia, las relaciones, el contexto, el trauma, las condiciones materiales, la integridad corporal, la autonomía y la experiencia vivida formen parte de aquello que la atención debe comprender. La distancia entre esos principios y la realidad cotidiana sigue siendo enorme, porque la coerción, la violencia, la retraumatización, el aislamiento, la desprotección y la pérdida de autonomía continúan normalizándose en demasiados contextos, mientras muchas personas que necesitan atención siguen sin recibirla. Esta contradicción demuestra precisamente por qué no basta con proclamar nuevos principios. Es necesario estudiar los mecanismos que impiden que esos principios se conviertan en práctica. Mi propia historia es inseparable de esa cuestión, porque mi tío y mi tía fueron diagnosticados de esquizofrenia cuando yo era pequeño, ambos muy jóvenes, y crecí viendo cómo dos personas a las que quería experimentaban un sufrimiento mental grave mientras sus vidas se iban contrayendo mediante aislamiento, tratamientos de electrochoque, medicación intensa, pérdida de amistades, pérdida de trabajo y oportunidades que quizá podrían haber sido suyas. Años después recibí yo mismo un diagnóstico dentro de un entorno familiar profundamente disfuncional y abusivo, donde el lenguaje psiquiátrico también era utilizado para controlar y desacreditar a miembros de la propia familia. Mi propia experiencia terminó siendo mucho más grave, con abuso severo, trauma, discapacidad, consecuencias físicas de tratamientos psiquiátricos, destrucción económica y descrédito institucional, y a comienzos de mi investigación doctoral sufría síntomas extrapiramidales graves y temblores que llegaron a dificultarme incluso el habla. La retirada progresiva de medicación, realizada con ayuda de profesionales de salud mental que reconocieron el daño que se estaba produciendo, formó parte de un proceso mucho más amplio de recuperación de mi capacidad para vivir, trabajar y participar. No llegué a esta investigación después de abandonar la ciencia, sino que la desarrollé desde dentro de ella. Mi formación en biología, neurociencias, genética psiquiátrica y antropología ya me había proporcionado herramientas para comprender diferentes niveles de explicación, y posteriormente el trabajo de campo y la antropología médica me permitieron estudiar cómo esas explicaciones funcionan cuando se encuentran con personas concretas, con sus historias, relaciones y circunstancias. Trabajé a través del dolor mientras adquiría las herramientas para analizarlo, y esa posición difícil me permitió estudiar científicamente mecanismos que también había experimentado directamente. La educación y la investigación científica se convirtieron para mí en parte de la reconstrucción de una vida que había sido progresivamente reducida, no porque el conocimiento pudiera borrar el daño, sino porque estudiar, investigar, enseñar y producir conocimiento permitió recuperar capacidades, autonomía, relaciones profesionales y una posibilidad de futuro que el sistema había contribuido a cerrar. Esa experiencia reforzó mi convicción de que la recuperación no debe ser tratada como una fantasía, sino como una posibilidad que merece ser protegida y perseguida siempre que exista. Por eso el libro no es simplemente una memoria personal, aunque la experiencia vivida sea fundamental para comprender por qué existe. Tampoco es simplemente una crítica académica, porque la investigación procede de años de trabajo de campo, formación científica y análisis interdisciplinar. Es un intento de reunir aquello que normalmente permanece separado: la historia de las instituciones, la ciencia de la salud mental, la experiencia de las víctimas, las relaciones familiares y comunitarias, los mecanismos de poder y las condiciones materiales que determinan qué vidas son protegidas y cuáles quedan expuestas. El objetivo es hacer visible la arquitectura del problema, mostrar cómo una interpretación se convierte en una identidad, cómo una identidad se convierte en un pronóstico, cómo el pronóstico restringe las oportunidades, cómo las consecuencias de esas restricciones regresan al expediente como pruebas de incapacidad, cómo las denuncias quedan atrapadas dentro de la misma estructura que deberían cuestionar, y cómo las personas terminan aisladas precisamente por las intervenciones que supuestamente debían protegerlas. Pero hacer visible el problema no es suficiente. La investigación debe contribuir también a construir alternativas. Y esas alternativas requieren mejores métodos científicos, mayor independencia en la investigación de denuncias, protección efectiva frente a conflictos de interés, evaluación rigurosa de las intervenciones, reducción de la coerción, atención centrada en la persona, apoyo comunitario, recuperación como objetivo real y una incorporación mucho más seria del conocimiento producido por quienes han vivido estas experiencias. Necesitamos instituciones capaces de escuchar una denuncia sin convertir automáticamente al denunciante en el problema,
profesionales capaces de revisar una interpretación sin sentir que cuestionarla amenaza su autoridad, investigadores capaces de investigar causas sociales y biológicas simultáneamente, y sistemas de protección capaces de situarse realmente fuera de la estructura que está siendo denunciada cuando la propia institución forma parte del problema. La cuestión tampoco es elegir entre ciencia y experiencia vivida, porque esa oposición es artificial. La experiencia vivida proporciona datos sobre aquello que los sistemas convencionales no están capturando, mientras la ciencia proporciona herramientas para someter esos datos a investigación sistemática, contextualizarlos y contrastarlos con otras fuentes. Una ciencia más completa necesita ambas cosas. Esto es especialmente importante porque la sociedad también participa en la reproducción de estos mecanismos, no solo mediante instituciones formales, sino mediante indiferencia, prejuicio, entretenimiento alrededor del sufrimiento ajeno, explotación económica, aceptación de jerarquías y una tendencia a considerar que quienes están marginados merecen su posición. Cuando una persona ha sido reducida a una categoría, es más fácil ignorar su sufrimiento, y cuando ese sufrimiento se prolonga durante años, la sociedad puede acostumbrarse a él hasta dejar de percibirlo como una emergencia. El resultado es una forma de violencia social que se perpetúa porque parece normal, porque quienes la ejercen tienen explicaciones disponibles para justificarla y porque quienes la sufren han sido progresivamente despojados de la autoridad necesaria para contradecir esas explicaciones. El sistema no necesita que todos sus participantes sean conscientes de lo que están reproduciendo. Basta con que suficientes personas acepten las mismas premisas y que las instituciones continúen recompensando la conformidad, protegiendo su propia coherencia y trasladando el coste de sus errores hacia quienes tienen menos poder. Ese es precisamente el punto que quiero investigar y hacer visible, no para sustituir una doctrina por otra, sino para abrir el sistema a una investigación más honesta, más rigurosa y más humana, capaz de preguntar qué ha sucedido antes de decidir que está mal, capaz de investigar las condiciones que producen sufrimiento antes de atribuirlo exclusivamente al individuo, y capaz de reconocer que una persona sometida a violencia necesita protección frente a la violencia antes que una explicación que convierta las consecuencias de esa violencia en una característica permanente de su identidad. La escala del problema es enorme, pero precisamente por eso la respuesta no puede limitarse a la indignación. Necesitamos conocimiento, investigación, documentación, análisis histórico, evidencia científica, trabajo de campo, colaboración interdisciplinar y una conversación pública capaz de mirar directamente aquello que durante demasiado tiempo ha permanecido oculto detrás del lenguaje de la racionalidad, la eficiencia y el cuidado. Invisible Lives, Taken Down nace para contribuir a esa tarea, reuniendo años de investigación y experiencia en un libro accesible para un público mucho más amplio que el académico y utilizando esa publicación como base para continuar el trabajo científico que todavía queda por hacer. Apoyar el proyecto significa contribuir a que esta investigación pueda continuar, que sus resultados puedan hacerse accesibles, que el trabajo de campo y el análisis puedan ampliarse y que una realidad que afecta a millones de personas pueda ser discutida con la seriedad científica y humana que merece. Comprar el libro es una forma directa de participar en ese proceso. Apoyar la investigación permite llevarlo más lejos, y compartir el proyecto ayuda a que llegue a personas que quizá nunca escucharían estas experiencias dentro de los canales académicos habituales. El objetivo final no es simplemente denunciar lo que está mal, sino construir una comprensión suficientemente precisa para cambiar aquello que sigue produciendo daño, recuperar la capacidad de escuchar a quienes han sido desacreditados, devolver a las personas la posibilidad de participar en sus propias vidas, hacer que la autoridad sea responsable ante la evidencia y convertir la recuperación en una finalidad real de la atención. La salud mental no debe ser un lugar donde la crueldad adicional se excuse porque recibe el nombre de tratamiento, donde el aislamiento se confunda con protección, donde la dependencia se confunda con cronicidad, donde una denuncia se convierta en evidencia contra quien la presenta o donde la comodidad institucional pese más que la vida de la persona confiada al sistema. Debe convertirse en un campo en el que la ciencia permanezca abierta a la corrección, la autoridad profesional sea realmente responsable, la experiencia vivida sea realmente escuchada, la coerción sea reducida al mínimo y toda posibilidad realista de recuperación sea perseguida con la misma seriedad con la que históricamente se han perseguido el control y la contención. Ese es el trabajo que estoy pidiendo que ayudéis a continuar, hacer visible lo que permanece oculto, estudiar con rigor cómo se produce,
comprender por qué se perpetúa y contribuir a construir formas de atención y protección en las que las personas no sean progresivamente despojadas de los medios necesarios para protegerse a sí mismas.